Reciba un cordial saludo, Lick. Mi nombre es Marco Antonio Pineda Hernández, de la clase de Filosofía, impartida por la catedrática Carmen Durón, eh, de la Universidad Tecnológica de Honduras. A continuación, vamos a tocar el tema sobre el vitalismo. Eh, ¿Qué es el vitalismo? Sobre este tema, muy interesante, por cierto, bastante interesante lo que es el vitalismo, y nos dice que es una teoría protocientífica, según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital, que la diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes fisioquímicas generales. Miren qué interesante ese tema. Eh, a continuación vamos a ver también sobre ese tema el origen del vitalismo. ¿Cuál es el origen del vitalismo? El vitalismo tiene sus raíces en la antigüedad con filósofos como Aristóteles y sus ideas sobre de la entelequía o principio vital que anima a los seres vivos. Sin embargo, el vitalismo como corriente filosófica más definida y sistemática surgió en el siglo XIX como una reacción a las explicaciones mecanistas y materialistas de la vida, propuestas por la ciencia de la época. Eh, Vamos a ver sobre el tema de las características del vitalismo. ¿Cuáles son estas características del vitalismo? Y nos dice que la teoría vitalista sostiene que existe una fuerza vital que constituye eh, el componente fundamental que armoniza tanto la mente como el cuerpo. A partir de esta noción, el humano es considerado una mezcla de cuerpo, mente, fuerza vital. A continuación vamos a ver algunas de sus características. Tenemos en este momento tenemos 4 características, de las cuales las vamos a definir de esta manera. Y nos dice que la creencia es una fuerza vital. Se basa en la idea de que la vida no puede ser explicada por leyes puramente físicas y químicas. El rechazo del mecanismo. Los vitalistas se oponen al reduccionismo, que es la idea de que todo en la vida puede ser reducido a procesos permanentes filosóficos y químicos. Otra de las características que tenemos aquí es la influencia en la biología y la medicina. Influyó en la biología y la medicina, especialmente en la medicina tradicional china, y en algunas teorías médicas históricas que se postulaban a la existencia de los humores o energías vitales en el cuerpo humano. Mire, bastante interesante esto, y tenemos las críticas y declive. A medida que la ciencia moderna ha avanzado, el vitalismo ha sido objeto de críticas y es considerado anticuado en muchos aspectos. A continuación, pues vamos a ver los representantes del vitalismo, de los cuales tenemos varios filósofos, y aquí vamos a ver la parte en la que nos dice Friedrich. Friedrich en Alemania en 1844 y 1900. El filósofo alemán eh, fue considerado representante más destacado del vitalismo. Fue catedrático en la Universidad de Basilea. También tenemos a Henry Bergson en Francia en 1859 y 1941. Bergson mantenía en su filosofía el concepto del vitalismo, pero con matices diferentes. Este filósofo introdujo el concepto del élan vital para la vida. Para él la vida es una tendencia que se desarrolla de una manera u otra en diferentes seres. También tenemos a Maurice Blondel, que en Francia en 1861 y 1949. Y él nos decía que su obra maestra fue Lit Action a grandes rasgos. Su filosofía proponía que la acción era la que unía todas las partes del ser y era conocida en impulsos y emociones.
También tenemos a Paul Joseph en Francia en 1734 y 1806. Fue el padre del llamado vitalismo de Montpellier. Y nos dice que Joseph defendía la presencia de un principio vital que origina todas las funciones orgánicas del cuerpo humano. Eh, También tenemos el vitalismo en filosofía. ¿Qué entendemos que es el vitalismo en filosofía? En la filosofía el vitalismo es conocida como filosofía vital. Surgió en contraposición a las corrientes relacionadas de la época e intentaban explicar al ser desde un punto de vista emocional, impulsivo y movido por la energía vital y no por elementos puramente materialistas. También tenemos el vitalismo en ciencia y nos dice que el vitalismo en ciencia científico deriva directamente de la biología durante los siglos XVII y XVIII. Se quiso explicar a diversos fenómenos biológicos y filosóficos a través del eh, pensamiento viralista. Entonces, aquí nos vamos sobre este tema que me llamaba bastante la atención, todo lo que nos explica sobre el vitalismo y, y qué interesante tener todo este tema que a diario tal vez no lo vemos, pero qué interesante y sobre este tema pues tenemos una conclusión y nos dice que la conclusión que mi persona ha llegado, que en la actualidad muchas de las ideas del vitalismo han sido superadas por los avances en la biología. Y mire qué interesante ha sido cuando leemos esto, dice que en la actualidad muchas de las ideas del vitalismo han sido superadas por los avances en biología y ciencias de la vida, que han demostrado la importancia de los procesos materiales y genéticos. O sea, nos da a demostrar los avances que ha habido sobre este tema y la importancia de los procesos materiales y genéticos en la vida de los organismos. Para mí fue de mucho aprendizaje este tema, bastante interesante desde el momento que lo empecé a leer y sobre esto fue toda mi conclusión a este tema. Quizás se le pudo haber agregado un poquito más, pero esto fue lo que más me llamó la atención y fue bastante interesante. Y bueno, con esto yo termino y esta ha sido mi presentación sobre este tema. Buenas noches.